Hay momentos en que quedamos presos por fortalezas invisibles en nuestra propia mente. Frases repetidas como no puedo, ya no hay esperanza, que agitan el corazón y nos dejan exhaustos. Pero no necesitamos discutir con la oscuridad ni creerle. Basta con llevar cada pensamiento ante Jesucristo, ofrecerlo y pedirle que Él tome el señorío. En ese mismo instante, el clima interior comienza a transformarse de intoxicación a purificación, de confusión a paz, para tener fuerzas de levantarnos y seguir adelante. Hermanos y hermanas queridos, vivimos en un clima que fácilmente contagia tristeza, miedo y voces negativas. Parece que esa atmósfera se cuela en cada rincón de la vida. Desde las noticias ruidosas hasta las conversaciones apresuradas, desde los números que hablan hasta las noches largas de desvelo, se dice que en un día la mente humana puede dejar pasar alrededor de 37,000 pensamientos y la mayoría se inclina hacia lo negativo, aunque la cifra pueda variar. Lo que saboreamos con claridad es esto: muchísimas ideas están cubiertas por la niebla de la ansiedad, el desaliento y la autoinculpación. Eso explica por qué tantos corazones se sienten como intoxicados por corrientes de pensamientos incesantes que vuelven el corazón pesado, los pasos lentos y la esperanza poco a poco agotada. Sin embargo, la palabra de Dios nos abre otro camino. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, San Pablo afirma que aunque vivimos en medio del mundo como todos, no combatimos a la manera del mundo. Nuestras armas no son humanas, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Hermanos y hermanas, esta enseñanza es muy cercana al forcejeo interior que vivimos cada día, porque la fortaleza más difícil de derribar a veces no está afuera, sino precisamente en los razonamientos envejecidos, en las creencias erradas, en los miedos tejidos en nuestro interior a lo largo de los años. La palabra de Dios nos da una orden dulce y a la vez tajante: derribar las pretensiones soberbias que se alzan contra el conocimiento de Dios y someter todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. Aquí necesitamos discernir a la luz de la fe. Solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón y transformarlo desde la raíz. Él habla muy quedo, pero su palabra despierta la valentía, la confianza y la paz. En cambio, las fuerzas de las tinieblas no pueden penetrar el alma cuando estamos en la gracia. Solo pueden quedarse fuera y verter en nuestra mente sugerencias, propuestas ambiguas, imágenes que nos distraen y sobre todo ese miedo que paraliza. Por eso no debemos sorprendernos cuando muchos pensamientos fugaces huelen a fracaso, a autoacusación o a pesimismo. Tampoco necesitamos entrar en pánico por ello. Lo esencial es reconocer que la verdadera batalla tiene lugar en la frontera de las ideas y de los afectos, para entonces usar las armas correctas que Dios nos entrega. ¿Cuáles son esas armas? Ante todo, la verdad del Evangelio, el nombre santo de Jesús, la cruz, la sangre preciosa, la oración humilde y perseverante. Cuando irrumpe el miedo, solemos pensar que hay que reprimirlo para llamarlo valentía.
Pero la valentía no es ausencia de miedo. La valentía es atravesar el miedo en Cristo. Es dejar que Él nos tome de la mano y nos lleve a través de la noche, cuando sabemos que el Señor está ahí. Incluso en nuestra respiración entrecortada, la valentía brota como una pequeña llama en medio del viento fuerte y luego crece. Esa valentía no nace de fabricar algo con una voluntad aislada. Es don del Espíritu que florece cuando invocamos y nos apoyamos en Él. Por eso, el primer paso es identificar las fortalezas invisibles que nos encarcelan, frases que se repiten en la cabeza como no puedo, todo está mal, ya no hay esperanza. Cada vez que las detectemos, no nos lancemos a discutir con ellas, ni les demos crédito enseguida, llevémoslas ante Jesús, como quien presenta prisioneros ante aquel que es la verdad, y digamos con suavidad y firmeza: Señor, te ofrezco este pensamiento, sé tú su Señor. En ese instante cambiamos el clima del alma, de intoxicación a purificación, de agitación a paz. El paso siguiente es abrir el corazón a la acción del Espíritu mediante oraciones sencillas y poderosas. Cuando la oscuridad siembra amenazas, respondemos con el nombre que salva: Señor Jesús, ten piedad de mí. Cuando el miedo congela nuestras decisiones, decimos: Señor, dame valentía. Cuando las sugerencias tóxicas susurran: no vales nada, eres un fracaso, proclamamos: yo pertenezco al Señor, soy amado por Él. Así, la oración se vuelve aliento y cada bocanada ritmada serena el corazón, como si alguien desanudara poco a poco la cuerda que aprieta el pecho. El paso final es practicar con constancia en medio de la vida diaria. Hay quienes cargan un peso económico, se ven frente a deudas, a un trabajo inestable, a un futuro brumoso. El miedo en esas circunstancias es muy real, pesado como una roca, pero justamente ahí resuena la palabra. Las armas que usamos son armas poderosas en Dios. Puede que no veamos la salida de inmediato, pero sí podemos quedar firmes en la paz ahora mismo, sabiendo que la sentencia final pertenece a Dios. Esa paz no borra la responsabilidad, al contrario, nos da lucidez para ir desanudando paso a paso, para pedir el consejo adecuado, para evitar decisiones precipitadas dictadas por el miedo. Y, sobre todo, esa paz nos ayuda a no permitir que las ideas oscuras ocupen nuestra mente. Y aquí una clave práctica: cada vez que una oleada de pensamientos negativos irrumpe, no discutas con ella, no te dejes conducir. Dile en voz baja al Señor: sí, lo entrego. Y repite una oración de confianza sencilla: sangre preciosa de Jesús, cúbreme. No es un conjuro, es palabra de fe. Cuando invocamos la sangre del Señor, nos colocamos a la sombra de la cruz, donde se rompen todas las cadenas. En ese mismo momento estamos realizando lo que enseña San Pablo: someter todo pensamiento a Cristo. Notarás un signo donde regresa la paz. Allí la opresión y la asfixia se retiran poco a poco. La inquietud deja de agarrarnos la garganta y el corazón recupera su ritmo manso. Que el Espíritu Santo nos toque como Él quiera,
a veces con un destello en la palabra, a veces con un mensaje de cariño de alguien cercano, a veces con un breve silencio en medio del trajín. Y cada vez que sepamos responder con la valentía que habita en Cristo. No tengas miedo, atraviesa el miedo con Él. Deja que Él nos enseñe a combatir con la verdad, con la humildad, con una esperanza que no defrauda. Entonces verás que incluso en medio de cifras que parecen ir en contra nuestra, Dios sigue escribiendo una historia de salvación lenta y segura en la propia vida de cada uno. Hermanos y hermanas queridos, continuando con esta reflexión, reconocemos que la fe es precisamente la fuerza que mueve lo que es imposible para el ser humano, pero posible en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra mano temblorosa en la suya, vemos que puertas que parecían cerradas comienzan a moverse. Por eso, ahora, como comunidad, pongamos en manos del Señor todas las corrientes de pensamientos negativos que están aflorando. La realidad muestra que la mayoría de las ideas que nos alejan de Dios suelen ser tentaciones que buscan apartarnos de la fuente de la vida. Pero no teman, en medio de esa oscuridad permanece la luz suave del Espíritu Santo y la compañía de los ángeles de la guarda que nos sostienen en la confianza. Usemos una medida sencilla y muy verdadera: la paz. Aquello que llamamos intranquilidad se manifiesta cuando el cuerpo se cansa, la mente se confunde y el corazón palpita con desasosiego. La paz no es insensibilidad ante el dolor, ni olvido de las responsabilidades. La paz es el fundamento firme del alma que sabe que es amada por Dios. Por eso, la palabra nos invita a entregar en sus manos todo lo que nos roba la paz: el peso del sustento, la presión familiar, la voz de la autoacusación, las facturas acumuladas, las relaciones resquebrajadas. Que la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo se derramen para purificar el miedo en nuestro corazón. Cuando la tentación cubre la mente, no discutamos con ella. Cuanto más debatimos, más nos enredamos. Usemos como arma la oración en lugar de proclamas ruidosas. La Iglesia nos enseña a correr bajo la sombra de la cruz. No necesitamos fórmulas complicadas, sino una disposición humilde. Señor, que tu cruz sea mi luz. No permitas que la oscuridad me guíe. Al susurrar estas palabras, no confiamos en nuestras fuerzas, sino que nos aferramos al Señor y aprendamos una breve ejaculatoria para repetirla como el propio aliento. Jesús, en ti confío. Muchas veces un pensamiento negativo irrumpe como un viento envenenado. No habrá salida, solo estropeo las cosas. No valgo para nada. No discutas con él, basta con susurrar en el corazón. Sangre preciosa de Jesús, purifica mi mente. Cada vez que lo hacemos, orientamos ese pensamiento hacia Cristo y ocurre algo admirable. El pecho se aligera, la respiración se serena. Donde regresa la paz, la tristeza pierde su lugar. Y cuando la paz ha echado cimientos en el alma, recuperamos la luz para actuar, hacer una llamada necesaria, reorganizar un gasto, pedir un consejo prudente, rechazar una decisión precipitada dictada por el miedo.
La experiencia de quienes han vivido enteramente una vida de entrega muestra una verdad. Por muchos años que pasen, el creyente siempre necesita aferrarse al Señor como un niño. El tiempo vuela como un parpadeo. En cada paso del camino de la fe se nos recuerda que la paz no nace de la propia destreza, sino de la cruz y de la sangre preciosa del Salvador. Cuando la mente está cercada, la súplica, Señor, ten piedad de mí, es el escudo que rechaza la oscuridad. Así pues, cuando los pensamientos negativos regresen, no te dejes arrastrar, llévalos a los pies de la cruz mediante la oración. Recuerda, la valentía no es ausencia de miedo, sino atravesar el miedo junto con Cristo. Y no caminamos solos, tenemos a un amigo silencioso y poderoso, San José. La Iglesia invita de modo particular a quienes afrontan un callejón financiero sin salida, a quienes no saben cómo maniobrar cuando el presupuesto se queda corto, a quienes están confusos ante deudas acumuladas, a tomar el rosario y suplicar con él. San José no habla mucho, pero su corazón comprende a las familias atribuladas, a los padres y madres cansados ante el cuaderno de gastos, a los hijos que buscan un trabajo honrado. Digamos en lo hondo del alma, amado San José, intercede por nosotros, y nombremos cada preocupación concreta. La deuda que vence, el trabajo inestable, el contrato inconcluso, la enfermedad imprevista. Pongamos todo en manos de Dios por la intercesión de San José. Puede que la humanidad diga que es imposible, que las cifras griten que no hay esperanza, pero la fe nos enseña que las puertas cerradas para el ser humano pueden abrirse en el designio de amor de Dios. Ixono una vez más. Cuando la oscuridad susurre al oído palabras de desaliento, respondamos con fe: Señor, en ti espero. Así, cada pensamiento es ofrecido, cada miedo es consolado. Poco a poco, la paz deja de ser un sentimiento pasajero para convertirse en un nuevo clima que envuelve a la familia, al corazón y también a las decisiones financieras. Esa paz no niega la dureza de la realidad, pero nos transforma en administradores prudentes, capaces de elegir el bien aunque cueste, de rechazar atajos injustos, de decir no a préstamos ciegos y a promesas fáciles. Finalmente, llevemos esta llave práctica a toda la jornada. Cuando el desasosiego nos muerda por dentro, detengámonos unos compases, pongamos la mano sobre el pecho y oremos. Jesús, cúbreme y guárdame. Si vamos en autobús, susurrémoslo. Si estamos en el trabajo, digámoslo en silencio. Si la noche trae desvelo, repitámoslo como una nana del alma. Cada vez que lo hacemos, colocamos una piedra viva para edificar una fortaleza de paz alrededor de la familia, del corazón y de las decisiones de mañana. Que el Espíritu Santo siga enseñándonos a orar de este modo, con suavidad y firmeza. Que San José sostenga a quienes cargan pesos agobiantes, y que Jesucristo, con su sangre preciosa, nos lave del miedo, para vivir hoy en la libertad de los hijos de Dios. Hermanos y hermanas queridos, pongamos todo en manos de Dios por la intercesión de San José.
Hay momentos en que nuestra oración se vuelve repetitiva, como el golpeteo sobre una puerta cerrada, pero es precisamente ese golpeteo perseverante el que abre el acceso al corazón de Dios. La Iglesia nos invita a susurrar: glorioso San José, en las mayores tribulaciones y pruebas, protégenos. Cuando parece que nadie puede ayudarnos, quédate a nuestro lado, no para reemplazar a Jesucristo, sino para conducirnos más cerca de Él, porque San José es el Padre bondadoso de la Sagrada Familia, el custodio del pan de vida, el hombre justo que sabe vivir en el silencio de la fe. Muchos entre nosotros están encorvados por las deudas, por el recuerdo de ser señalados en listas de morosos, por llamadas insistentes, por citaciones ya vencidas. Algunos han caído en préstamos usureros, sufren amenazas y se ven acorralados. Otros no duermen en paz por cifras implacables, por el pan de sus hijos, por los medicamentos de sus padres ancianos. Hay quienes sienten que su dignidad se ha visto arrastrada por una sola palabra: deuda. Hermanos y hermanas, justamente ahí, no dejen que el miedo gobierne el alma. No negamos la realidad, nos arrodillamos en medio de ella para clamar a la misericordia. Invoquemos el nombre del Señor y tomemos prestadas las palabras de los santos. Que tu cruz, Señor, sea la luz de mi vida. No permitas que la oscuridad me guíe. Rechaza toda tentación frívola y que el mal se desvanezca ante tu poder. No teman repetir oraciones sencillas. La repetición en la fe es el aliento que nutre el alma. Cada vez que decimos: sangre preciosa de Jesús, guárdame, un pensamiento oscuro se somete a los pies de Cristo. Cada vez que invocamos: San José, ruega por nosotros, una cuerda de tensión se afloja. Quizá externamente no aparezca un milagro inmediato, pero en el interior el corazón comienza a calentarse, la paz regresa, la luz vuelve, y esa misma paz nos ayuda a decidir con prudencia no firmar un documento cuando el corazón está agitado, no correr tras atajos injustos, no permitir que el rencor nos convierta en alguien distinto. Ahora, como comunidad, presentamos ante el altar a todos los que están oprimidos por las deudas, a los avergonzados porque su crédito se ha dañado, a los empujados hasta el borde de la desesperación. San José, mira el peso del sustento de nuestras familias, el suspiro silencioso de los padres, las lágrimas de las madres que cuentan cada moneda, la vergüenza de los hijos que aún no encuentran trabajo. Intercede por ellos para que reciban sabiduría al negociar con rectitud, valentía para afrontar a los acreedores con la verdad, paciencia para saldar paso a paso con honestidad. Sobre todo, un hogar donde no falte la paz. La palabra del Señor también quiere hablar a quienes están siendo tentados por el juego, por promesas de intereses bajos, desembolso rápido, por préstamos opacos. Señor, rescátalos de esa red dulce que mata poco a poco. Coloca en la puerta de su corazón el letrero del Evangelio: la verdad los hará libres. Haz que reconozcan el valor de una decisión fiel, lenta pero firme, ardua pero luminosa. Llévalos a caminos legales, a asesorías confiables, y dales fuerza para decir no cuando sea necesario,
protegiendo así a su familia de quiebras más hondas y a quienes sienten vergüenza por errores pasados. Recuerden que Dios no nombra a las personas por sus deudas, sino que nos llama por nuestro nombre en el amor. No permitan que la humillación marchite su vocación a la santidad. Levántense, pongan orden, pidan perdón cuando haga falta, paguen poco a poco, trabajen con diligencia y dejen que la palabra de Dios permanezca en la mente como valla protectora. Nuestras armas son armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Aquí las fortalezas son las autojustificaciones, la costumbre de postergar el miedo al rechazo. Derríbenlas con la verdad, con la humildad, con la confianza. Oremos al ritmo del corazón. Lentamente y con hondura, cada latido sea un clamor. San José intercede. Cada paso sea una afirmación. En la sangre de Cristo encuentro mi fuerza. Y entre estas oraciones dejemos que el silencio de la fe reine. El silencio no es vacío, es el lugar donde el Espíritu susurra el camino. Allí comprendemos a quién llamar, a quién pedir perdón, qué palabra decir y cuándo callar. Allí empezamos a ver pequeñas puertas que se abren, un trabajo de medio tiempo, un acuerdo de pago en cuotas, un amigo dispuesto a orientar, un hábito de gasto corregido. Esas pequeñas cosas reunidas se vuelven camino de retorno a la estabilidad. Cuando la oscuridad vuelva a levantarse diciendo, todo es un espejismo, respondan con esperanza, Señor, en ti confío. Cuando la amenaza golpee la puerta y el corazón quiera saltar del pecho, pongan la mano sobre él y digan, que tu cruz sea mi luz. Cuando la vergüenza quiera sepultarlos en el aislamiento, miren la imagen de San José con el niño y digan, enséñame a vivir con fidelidad y sencillez como tú. No busquen palabras floridas, elijan palabras sinceras. No esperen un gran salto, avancen con pasos cortos y firmes. No olviden, la valentía no es ausencia de temor, sino atravesar el temor en Cristo. Ahora reunamos todas las intenciones en el silencio, en los mensajes, en las lágrimas y ofrezcámoslas al Señor. Hay quien pide liberación de las deudas, quien pide trabajo, quien pide sanación de la depresión, quien pide reconciliación en la familia. Lo ponemos todo a los pies de la cruz, lo entregamos en las manos de San José y pedimos que la sangre preciosa de Jesús nos cubra, nos lave y nos renueve. Que el Señor levante a quien ha caído, sostenga a quien está agobiado y abra camino a quien está bloqueado. Concede a cada familia la coraza de la paz, para que las flechas de la ansiedad ya no atraviesen el corazón. Amén.